Como mujeres nos aferramos a encontrar el amor que nos haga feliz en un hombre. Quizás porque así nos educaron, o no supimos construir desde pequeñas nuestro propio amor. Sentimos que es muy necesario tener la compañía de alguien para salir adelante, y en su caso nos mantengan económicamente. Yo sé que esa idea es errónea, pero créanme que cuando uno tiende a vivir con esa costumbre y creencia, es muy difícil que ésta cambie, porque se crea una dependencia emocional demasiado fuerte con la persona amada, que es capaz de soportar cualquier maltrato y sobre todo humillación. Eso mismo me pasó a mí, y por hoy les vengo a contar lo triste y cruel que fue mi vida, al lado de un hombre el cual pensaba que debía amar por sobre todas las cosas, aunque éste terminara destruyéndome como lo hizo. Todo comenzó cuando vivía aún con mi madre, donde mi padre la golpeaba, y en una ocasión la mandó al hospital con fractura de cráneo y de una costilla. Las autoridades intervinieron, pero mamá se aferraba a ese hombre que era mi padre. No le quería hacer daño, aunque varias veces intentó matarla a golpes. Un día, ella logró abrir los ojos cuando descubrió a mi propio padre tratando de abusar de mí, cuando apenas tenía 14 años. Ella enloqueció de dolor y con todas sus fuerzas golpeó la cabeza de papá con una sartén, dejándolo inconsciente en el suelo. Tiempo después llegó la ambulancia, pero a mamá le esperaba un castigo por intento de homicidio. Y aunque se testificó que ella sufría maltrato, en las autoridades corruptas la verdad no bastó, y la condenaron a 10 años de prisión. Hasta la fecha ella sigue en la cárcel. Bueno, esa fue una parte de mi historia. Yo quedé desde ese momento a cargo de una tía, prima de mamá, y aunque ella era buena conmigo, no podía decir lo mismo de su esposo y sus 2 hijos de 20 y 18 años, que intentaron aprovecharse en varias ocasiones de mí. Decidí entonces irme lejos de ese lugar, sin decirle nada a ella, porque sabía que no iba a dejarme ir, y decirle la verdad no podía, ya que sería mi palabra contra ellos, que eran su familia. Con el alma destrozada, una noche salí de su casa con la intención de llegar a la frontera de Tijuana. En ese entonces tenía conocidos que habían cruzado con éxito, pero las circunstancias no eran las mismas para mí, por ser tan solo una niña de 14 años. Sin saber qué hacer, porque no tenía en dónde quedarme, mucho menos traía dinero, decidí acomodarme sobre una pequeña banqueta frente a un Oxxo. La gente cuando pasaba me quedaba mirando con lástima, y en 2 ocasiones me dejaron unas monedas que me sirvieron para poder comprarme una botella de leche con pan. Ese fue el inicio de lo que me esperaba en el futuro. Realmente no sabía cómo iba a salir adelante, pero Dios es tan generoso conmigo, que justo a la medianoche, llegó hasta donde me encontraba una viejita como de 70 años y me dijo: «Vamos a mi casa, hijita. Aquí te vas a entumir de frío». La señora Chonita me invitó a su pequeño jacal, que era de madera y cartones. Me dio de merendar frijoles negros con una taza de café, y yo realmente estaba agradecida. Desde ese momento me quedé con ella, y trabajé ayudándole a reciclar basura para vender plástico, entre otras cosas. Hasta que pasaron los años, y me convertí en una mujer de 22 años. Durante ese tiempo trabajé duro y logré terminar la preparatoria para conseguir un mejor trabajo. Llevé a mamá Chonita a vivir a un pequeño apartamento modesto. Desde ese momento yo me dediqué a ella, pero también viajaba a visitar a mamá a la cárcel. Le conté cómo me estaba yendo, y ella se alegraba demasiado, a tal grado que siempre terminaba llorando. Yo le agradecía infinitamente por haberme defendido de papá, quien había fallecido después en un asalto a mano armada. Mamá Chonita era como mi abuelita.
Pero un día ella enfermó, y por más que intenté curarla con los médicos, su cáncer ya estaba demasiado avanzado, y partió de este mundo, dejándome sola una vez más. Al sentir su ausencia, regresé a la ciudad donde vivía con mi madre, ya que ella pronto iba a salir de la cárcel. Durante ese tiempo empecé a trabajar en una tienda de aparatos electrónicos. Como tenía la preparatoria y era buena en matemáticas, me dieron la contabilidad. Así estuve durante más de 5 meses, pero todo cambió cuando entró él a trabajar. Su nombre era Julián, pero le decían Julio. A primera vista me impresionó demasiado. Era tan apuesto y bien parecido. Vestía siempre camisas de cuadros con pantalones de gabardina. Se veía elegante y sobre todo le daba un toque de personalidad seductora a su imagen. Desde el primer día comenzamos a interactuar, porque de igual forma lo pusieron en el área de contabilidad. Aunque él llevaba cuentas de otro departamento, el de los préstamos y empeños. Después de un tiempo de conocernos, al parecer ambos simpatizamos demasiado. De ser amigos comenzamos a salir y terminamos en una relación para comprometernos en matrimonio. Pero no siempre sucede lo que uno desea, o las cosas pasan de diferentes maneras a como las soñamos. Y por hoy me encuentro aquí escribiendo estas líneas en un papel desde mi celda en la cárcel, las cuales me hicieron el favor de compartirlas con todos ustedes, para que sepan que el infierno es real y existe cuando no tenemos un poquito de dignidad y sobre todo de amor propio. Aunque espero no causar molestias e indignación, y que sobre todo no me juzguen cruelmente, porque nadie sabe lo que se siente hasta que no se pone en el zapato que uno pisa. La historia con Julio comienza así, donde siempre recordaré aquellos momentos donde me prometía amor, me bajaba la luna y las estrellas, y en recurridas ocasiones me hizo el amor. En realidad amaba tanto a Julio, que comencé a soportar en un primer momento sus palabras obscenas, después sus malos tratos e indiferencias hacia mí. Pero yo lo amaba demasiado, y por esa razón es que no tuve valor para terminar con la relación. Por cualquier cosa simple, explotaba, culpándome todo el tiempo de su mal humor, a tal grado que comencé a sentir miedo de no hacer las cosas bien cuando nos veíamos o cuando venía a mi casa para pasar la noche. Recuerdo cuando íbamos a cumplir un mes de novios, y para celebrar preparé una cena romántica en mi casa, con velas y flores y todo eso. Él llegó todo elegante a la cena, y cuando estaba a punto de servirle, recordé que a Julio no le gustaba la cebolla. Cerré los ojos y me pregunté, ¿ahora qué hago? Lo único que se me ocurrió al momento fue tardarme un poco en la cocina, bajando en su plato con un tenedor los rastros de la cebolla. Cuando Julio me llamó, que ya me había tardado, con su voz molesta, rápido me apresuré, o de lo contrario iba a comenzar a tratarme con groserías, como era su costumbre machista. Al parecer todo iba bien. Comenzamos a cenar, y creo que no iba a haber problema. Hasta que de pronto Julio comenzó a ahogarse con la comida, y de repente escupió una raja de cebolla. ¡Estúpida! ¡Mira lo que has hecho, inútil! Sabes muy bien que aborrezco la cebolla. ¿Por qué la usaste para cocinar la cena? Estaba tan asustada por su reacción, que mis manos comenzaron a temblar, por lo que le ofrecí una copa de vino para que se le fuera el sabor. Pero como mi cuerpo estaba aterrado, y al servir la mano aún me temblaba, justo cuando le iba a dar la copa se me resbaló al suelo, y cayó a un lado de su pierna, mojándole el pantalón. ¡Inútil! ¿Ahora qué has hecho? Arruinaste mi traje nuevo. Lo siento, perdóname, mi amor. Espera, ahorita te limpio con esta servilleta. No me toques. Siempre tienes que ser tú la que arruine todo. No te enojes. Mira,
Mañana llevo a la tintorería el traje. Suéltame, no me toques. Pero mi amor, hoy es nuestro aniversario. Que no me toques, te dije. En esos momentos me tomó de los cabellos para darme un fuerte golpe con el puño, que me sangró el labio, tumbándome un diente. Escupí sangre, y él seguía sacudiendo su traje nuevo. Luego, al ver que nuevamente me dirigí hacia él con llanto para suplicarle que me perdonara, comenzó a escupir otro pedazo de cebolla, ahogándose. Y de esta manera fue la causa para que de una vez terminara de golpearme hasta que se cansó. Me golpeó tan fuerte en la cara que me dejó sin 2 dientes, un ojo rasgado, así como una costilla rota. Cuando me miró en el suelo con la cara manchada de sangre, se acercó y me dijo con voz baja: «¿Ya ves? Tú tienes la culpa y siempre arruinas todo. No me hubiera enojado tanto si fueras más cuidadosa al cocinar, y mucho menos si dejaras de ser una torpe inútil. Deja que se me pase el coraje y después nos vemos. Pero si no cambias, te dejo. ¿Me oyes? Te dejo». Me quedé en mi casa para poder recuperarme de los golpes, pero pasaron los días y él no me llamaba, ni un mensaje en el WhatsApp. Lo veía en línea, pero ignoraba mi existencia, y yo sentía que me moría con su indiferencia. Cuando logré levantarme de la cama, un poco recuperada, lo fui a buscar hasta su casa. Llegué, y él no estaba, así que lo esperé en la sala. Al poco tiempo un carro se detuvo en la puerta, y era Julio. Corrí desesperada a sus brazos, y le supliqué que me perdonara, que jamás lo iba a hacer enojar. Tiempo después me dijo que estaba bien, que íbamos a regresar, y sobre todo que tenía ganas de tener sexo. Yo aún me dolía el cuerpo de los golpes, pero acepté. De lo contrario se iba a enojar, y esta vez no iba a poder hacer nada para contentarme con él. Nos fuimos a la habitación y comenzamos a tener sexo. A él le gustaba el acto demasiado salvaje. Era muy tosco. Me dolía demasiado, pero él no paraba, y yo no podía decir nada, solo aguantaba el dolor, porque con la fuerza que ponía al estar sobre mí para saciarse por dentro, me desgarraba de dolor, pero nunca decía nada. No podía quejarme del dolor, porque de lo contrario, se podía enojar conmigo, y eso me costaba días enteros de silencio sin llamarme, sin hablarme, sin buscarme. De esta manera apretaba los dientes tan fuertes para aguantar el dolor, hasta que Julio estuviera satisfecho. Cuando acabamos de tener sexo, fui al baño para limpiarme con un poco de agua. Me tardé un poco porque me ardía completamente mi parte íntima. Sentía muchas ganas de llorar, pues el dolor de mi cuerpo me pedía gritos, un poco de lágrimas, que pudieran calmarme por dentro. Pero sabía que no podía llorar. Debía complacer a Julio hasta donde él quisiera. Al regresar del baño, escuché nuevamente sus gritos insultándome. Pero eso ya no me importó, porque aunque me había tomado un ibuprofeno, el dolor seguía siendo insoportable. Sin embargo, al ver el rostro de mi novio enfadado, cerré los ojos para solo escucharlo. ¿Por qué tardaste tanto? Ven, lo quiero hacer otra vez. No, por el momento ya no. Debo irme a mi casa. ¿Lo ves? Nunca quieres complacerme. Pero lárgate entonces. Mi amor, no te enojes. Es que me siento mal. Ya me duele mucho. Pretextos. Lo que pasa es que no sirves para nada, ni para tener relaciones. Eres una inútil. Pero si quieres mañana nos vemos, ¿sí? Por favor. Yo trataba de disculparme con Julio, porque ya no aguantaba el dolor. Pero al ver que estaba totalmente molesto, intenté hacerle entender que ya me había lastimado y que debía irme. Pero cuando me acerqué para despedirme con un beso,
Por accidente rompió una figura de cerámica que tenía en el buró de su cama, la cual era un regalo de su difunta madre. Ahí fue cuando él sin piedad me tomó de los cabellos, azotándome en el suelo, y usando sus pies me golpeó tan fuerte que escuché claramente mis huesos romperse. Me escupía palabras obscenas mientras descargaba su furia sobre mi frágil cuerpo, y yo no podía moverme, ni siquiera para salir corriendo de ahí. Así que me encogí, esperando y soportando sus golpes, porque tal vez ese día por fin iba a matarme. Perdí entonces el conocimiento y desperté en un cuarto de hospital. Ahí estaba Julio, dormido en el sillón, y el cuarto estaba adornado por ramos de rosas rojas. Cuando recuperé el conocimiento, me dolía todo, ya que tuve varias fracturas. Él se acercó a mí con un beso para pedirme perdón, derramando miles de lágrimas. Yo no pude negarle el perdón, pues me prometió que iba a cambiar y que jamás me volvería a pasar. Y para cumplir su promesa, ese mismo día me pidió que fuera su esposa. Era tanta mi felicidad que terminé cediendo ante su perdón, ya que me parecía tan sincero que en mi interior pensaba que si él era capaz de llorar por mí, entonces me quería realmente, y la culpa era mía por hacerlo enojar y ser tan torpe. Al escuchar su propuesta de matrimonio, de inmediato le dije que aceptaba, y le supliqué que nunca lo volvería a hacer, porque si me había propuesto matrimonio, quería decir que estaba arrepentido de lo que había hecho. Él solo me abrazó, diciendo que lo iba a intentar con todas sus fuerzas. Yo por supuesto que le creía. En esos momentos era la mujer más feliz del mundo, pues al final iba a ser su esposa, y ya no iba a poder dejarme nunca. Tampoco sería para nadie más, y otras mujeres iban a dejar de coquetearle en mi presencia. Al fin había ganado, y Julio iba a ser solo mío. El día de la boda llegó al fin, y todo fue como lo esperaba. Desde que salí del hospital, Julio ya nunca más me golpeó, aunque seguía tratándome mal con groserías, pero prefería eso a sus golpes. La ceremonia se llevó a cabo. Todo salió tal y como lo había esperado. El salón, el banquete, las flores, los invitados disfrutaban de la celebración, y la música sonaba tan alegre que amenizaba la comida. Mis amigos nunca estuvieron de acuerdo. En varias ocasiones trataron de convencerme que no me casara, pero yo me molesté con ellos, porque en vez de estar felices porque al fin iba a estar con el hombre que tanto amaba, estaban haciendo todo lo posible porque yo no me casara. Realmente esos no eran los amigos. A mi madre ya no quise visitarla en la cárcel. Ella también se opuso a mi felicidad, por lo que decidí dejarlos atrás a todos ellos, porque a mí solo me importaba el amor del que iba a ser mi esposo, Julio. Durante la fiesta, de repente algo ocurrió que hizo estallar el temperamento del que ahora era mi esposo. Al parecer no le gustaba que bebiera demasiado alcohol, pero es que mis invitados me pedían un brindis, y juro que no lo hacía con la intención de emborracharme. Sin embargo, al ver la mirada penetrante de mi esposo, borré la sonrisa de mi rostro para alejarme de ellos, y al ordenar al mesero que dejara de llenar las copas. Por la noche nos fuimos a su casa, a nuestra primera noche de bodas. Me sentí la mujer más dichosa al tener a Julio como mi esposo, pues era muy guapo y otras mujeres lo pretendían. De alguna manera yo les había ganado, porque él ya era mi esposo. Subimos a la habitación para tener sexo. Él se preparó para el acto quitándome la ropa. Sabía que iba a ser un momento sumamente salvaje. Por eso me había comprado unas inyecciones para soportar el dolor de toda la noche, pues tenía que complacer en todo a mi ahora esposo.
Me relajé para que no me doliera, mientras la inyección hacía su efecto. De pronto mis músculos se relajaron, mientras Julio comenzó a satisfacerme, entrando muy hasta el fondo de mi pared íntima. No puedo negar que desde el primer momento me dolió bastante, pero aún así aguanté como toda una mujer el dolor de las embestidas. En ese momento Julio se volteó hacia mí y me pidió que le hiciera oral. Yo no deseaba hacerlo, porque me daba mucho asco, pero accedí y me incliné mucho más para no hacerlo enojar y arruinar nuestra primera noche de bodas. Pero en esos momentos ya no soportaba que siguiera lastimándome la garganta, así que sin pensarlo, lo mordí tan fuerte con mis dientes, provocándole un quejido de dolor que le hizo darme un fuerte golpe con el puño de su mano, logrando que lo dejara de morder. No sabía lo que había pasado. Solo miré que estaba sangrando su miembro, y en sus ojos se reflejaba una ira incontrolable que me hacía temblar de los pies a la cabeza. Me miró con sus ojos llenos de furia. Entonces, su expresión formaba una mueca de coraje, y yo al tratar de disculparme, lo único que conseguí esa noche fue que me golpeara tan bruscamente hasta que se cansó, dejándome inmóvil en el suelo. Estando en el suelo, trataba de protegerme de las patadas que me propiciaba, porque paraba y volvía a golpearme una y otra vez. Como pude logré moverme a gatas hacia el buró, estirando mi mano tratando de levantarme. Pero estaba tan lastimada que lo único que conseguí fue que se cayera lo que estaba en el buró, mirando mi reflejo en el metal completamente lastimado. Después vi que había en el suelo unas tijeras. Sin pensarlo las tomé con las pocas fuerzas que me quedaban. Seguido de eso, me di la vuelta, pero me quedé inmóvil, porque Julio siguió golpeándome, pero ahora con su puño directamente en mi estómago. Como ya no aguantaba más que me siguiera golpeando, presioné las tijeras con mi mano, haciéndole un corte a la altura de su brazo. Escuché cómo pegó un quejido de dolor, mientras gotas de sangre caían en el suelo, manchando una esquina de la pequeña alfombra. Cuando él se dio cuenta que lo había herido con las tijeras, se lanzó hacia mí para intentar arrebatarlas de mi mano. Pero no supe cómo en ese instante usé las mismas fuerzas que me quedaban para enterrarle la punta de las tijeras justo a la altura de su cuello. De inmediato un chorro de sangre comenzó a brotar por una de sus venas que habían sido abiertas, y lentamente las pupilas de sus ojos se fueron dilatando hasta caer al suelo. Al ver que Julio estaba tendido en un pequeño charco de color rojo, miré cómo ya no se movía. Entonces me asusté demasiado, porque pensé que había asesinado a mi esposo, al hombre que tanto amaba. No podía creerlo. Estaba completamente en shock. Al ver tan terrible escena, me dejé caer al suelo por las pocas fuerzas que me quedaban, cerrando los ojos, y ya no supe nada más. Desperté entonces en un cuarto de hospital, esposada de las manos. Había guardias de seguridad altamente armados fuera de la habitación donde me encontraba. Tenía fracturas en mis costillas, en un pie, una muñeca y la nariz, junto con una hemorragia interna en el estómago. Tomaron mi declaración. Las pruebas arrojaron que yo había asesinado a Julio con aquel objeto punzocortante. Intenté defenderme, argumentando que solo me había defendido de sus ataques, pero a los oficiales les pareció absurdo porque éramos recién casados. Al paso de las horas todo se complicó en mi contra. Estando en el hospital internada, me trasladaron al reclusorio de mujeres, donde iba a terminar de recuperarme. No tenía nadie que me ayudara. Me sentía completamente sola. Mi madre estaba a punto de terminar su condena, pero no sabía nada de la situación que estaba pasando. No tenía dinero para defenderme,
Así que solo conté con el abogado de oficio que a resumidas cuentas perdió mi defensa. Me condenaron a la pena de muerte por homicidio en primer grado. De nada sirvió la evidencia de mi cuerpo lastimado, porque para las autoridades bastó solo el hecho de que yo enterré las tijeras a Julio para asesinarlo. Mis únicos amigos acudieron a mi llamado. Ellos, después de todo, regresaron y estuvieron conmigo en esos momentos. Intentaron ayudarme, declarando a mi favor. Pero el juez no tomó como válida la declaración, y terminé siendo culpable. Hasta el día de hoy me encuentro pagando la condena. Pero lo más extraño es que por las noches, cuando me duermo, siento la presencia de Julio. Creo que él me está persiguiendo desde donde quiera que se encuentre, porque incluso en mis sueños él se aparece y me dice: «Pronto vendré a buscarte». Es así como he sufrido todos los días, pensando que por fin van a ejecutarme, por lo que he pensado mucho, y creo yo que la mejor forma de terminar con este infierno en la cárcel es que un día yo misma me mate.